20.000 veces y más. Me cago en la hostia. Menos mal que me ha dado por coger y leer los comentarios. ¡Ah! ¡Uf! Bueno. Es que no puede salir nada peor, de verdad. Me cago en la leche. ¡Ah! Se cae el directo, luego no se escucha el micrófono. ¡Oh! Madre mía, qué directo más malo. ¡Ah!
Lo siento muchísimo, de verdad. Ah, me cago en la leche, de verdad. Ah, estoy muy cabreado, de verdad. Qué putas ganas de meter un grito ahora mismo. Bueno, básicamente lo que os conté... Respira, Rubén, respira. Básicamente lo que os comentaba por aquí era que simplemente es todo de repaso de todo lo que habíamos dado. Que tuvierais cuidado con el dochira, que el dochira era para cuando preguntábamos por entre dos cosas. Que tuvierais cuidado con el verbo shiteimasu. Recordad que es en forma continua. Para lo que conocemos, ¿vale? Conoces la dirección, si la conozco y tal. O no, en este caso es negativa, ¿vale? Cuidado con esa respuesta. Que luego comentaba que aquí en la lectura podemos practicar perfectamente las entonaciones, que es lo que se trata principalmente esta lección. Que es como si empezáramos a estudiar japonés de nuevo, desde cero. Aquí comentábamos que teníamos 2 ejercicios de audio. Y aquí que teníamos un repaso de todas las formas. La forma diccionario, que era forma afirmativa en presente. Forma negativa, nai. Forma en presente negativa, que es la forma nai. Forma en pasado afirmativa, la forma ta. Y forma en pasado negativa, nakatta, ¿vale? Luego aquí que teníamos ejercicios todos de conversión de japonés formal a informal. Aquí con los interrogativos ocurre al revés. Tenemos que pasar de japonés informal a japonés formal. Y que aquí teníamos un ejercicio de lectura muy interesante que era un diario. Que os podía servir de cara al ejercicio 7. Que por primera vez el libro te obliga a escribir. Que este libro es para que estudiéis con un profesor. Y que si estudiáis de forma autodidacta, aunque tenéis las respuestas al final, en este caso no creo que haya una respuesta. Porque cada uno... En este ejercicio es Kino no Nikki o Kaite Kudasai. Escribe un diario de tu día anterior. Y esto, como no tengas a alguien que te lo corrija, pues que vais a estar jodidos. Y ese es el resumen de todo lo que dije. Uf. Gracias, chicos de YouTube, que fue lo primero que leí. Fue lo primero que leí, que no se me leía por ahí. Ah. Eva Triceratops dice: la tabla esa de las formas es para rellenar. Sí, así podéis practicar todo. Uf. Madre mía. Bueno, y antes de entrar en la lección 21, vamos a dejar que pase cualquier desgracia. Todo el mundo me escucha ahora mismo, no hay ningún problema. Así que creo que podremos continuar sin ningún drama. A menos que Windows decida petarse otra vez. Y entonces esta clase la vamos a tener en 3 partes. O yo saltaré por el balcón. No lo tengo muy claro todavía. Ay. Bueno. Lección 21. Los que estáis en Twitch, si podéis abrir doble ventana en YouTube para aumentar también visitas, os lo agradecería, por favor. Para intentar estar cerca por lo menos de los 10. Y los que estáis en YouTube y no estáis en Twitch, pues lo mismo y viceversa. Venga, vamos a intentar sonreír y continuar. Ay, Dios mío. Daini Yuika, lección 21. Vamos con los patrones de frases. Bunke, otra vez. Esperemos que no haya ningún problema ahora. Venga. Eso, lección 21. Y arrancamos. Tiramillas. Watashi wa ashita ame ga furu to omoimasu. Dice al número 1. Y es que la terminación to omoimasu es para decir pienso que, creo que. Ame ga furu. Ame ga furu es que va a llover. Esto es una forma de indicar no solamente que crees que va a llover, o sea, es una forma de afirmar algo, pero un poco de manera respetuosa, porque irías muy de sobrado si dijeras, pues, hasta ame ga furu, mañana va a llover. Recordad que los japos son muy calmados en algunas ocasiones.
Y a la hora de hablar, como veis, volvemos otra vez al formal, volvemos al omoimasu, ¿vale? Volvemos a ver las formas más, a pesar de que aquí haya el verbo en forma diccionario, ¿vale? Esto es porque el patrón de este tipo de oraciones se hace con el verbo en forma diccionario, se hace una frase en forma ordinaria, en forma informal, unido con la partícula to o moimasu. Y lo mismo vamos a ver en el ejercicio 2, o sea en el patrón 2, pero cambiando el verbo. En vez de to o moimasu decimos to imasta. En este caso to imasu, el verbo decir. La primera sería pienso que, creo que. La segunda sería se dice, se comenta que watashi wa chichi ni ryugaku shitai to iimashita. Le dije a mi padre, watashi wa, sí, claro, yo, a mi padre, quiero estudiar en el extranjero, ryugaku shitai to iimashita. Le dije eso, ¿vale? La última, número 3, tsukareta desho. Aquí vemos que tenemos la forma informal de tsukaremashita, de estar cansado, más el desho, ¿vale? Con esto, el patrón es como el anterior, forma informal, forma ordinaria, más el desho, ¿vale? Y el desho, ¿qué es lo que significa? El desho vendría a ser como la partícula ne, más o menos, ¿vale? Más o menos, ¿vale? El hablante lo que hace es que espera que el oyente se esté enterado del tema y que comparta la misma opinión que él, ¿vale? Es como el ne, en ese sentido. Y se emplea más o menos haciendo la entonación como en pregunta, evidentemente, porque es pregunta, con lo cual hacemos hacia arriba, como hacíamos antes en los ejercicios del informal. Cuando preguntamos, pues con entonación ascendente. Y es que en realidad la traducción es realmente como un ¿verdad? Es como cuando buscas confirmar algo, ¿vale? Con el oyente. Es en plan, ¿estás enterado de esto? ¿Te parece que sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? ¿Tsukareta desho? Qué cansancio, ¿no? O sea, qué cansado, ¿no? Algo así. Qué cansado, ¿verdad? Algo así, ¿vale? El ne sería un poco como suavizando. Algo así. Sí. Y este sería como más... buscando más que te diga el otro. Desho, ne. ¿Verdad que sí, ne? Algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice de Mystery God. Creo que ya todos los de Twitch entramos en YouTube también ya. Ahora falta que los de YouTube con el retraso lleguen a donde pide la doble ventana. Pues muchas gracias. Mirad, ahí estamos, 10-10. Muchas gracias, chicos, por el apoyo. Sí, ahora decidí salir a mirar los comentarios porque dije, no puede ser que a lo mejor se esté cagando otra vez y no me entere. Vanessa Neira dice, ¿te va a dar algo? Pues sí, me va a dar algo, la verdad. De verdad es que estoy con un cabreo por dentro muy grande y hago todo lo posible por no mostrarlo y seguir como si nada, seguir impasible. Venga, vamos entonces con los Reebun, con las frases de ejemplo. Ay. Y vamos a empezar con la número 1. Ichiban. Mira-san wa doku desu ka? ¿Dónde está Mira-san? Una pregunta que ya conocíamos perfectamente de temas anteriores. Es muy básica, no tiene mucha amiga, ¿vale? Dice, Tabun, mo kaeta to omoimasu. Fijaos que ya tenemos una palabra nueva que nos hace indicar duda, ¿vale? Tabun. Tabun es quizás. El mo ya lo hemos visto, era el ya. Kaerimashita, ¿vale? Ya volvió. To omoimasu, creo.
Entonces ese tabú lo que hace es enfatizar el hecho de que no estás seguro. Entonces, quizás, creo que ya volvió. Suena un poco raro si lo traduces literalmente, pero lo que haces es simplemente enfatizar tu duda, ¿vale? De que, bueno, quizás haya la posibilidad de que haya vuelto, o no. O esté en el baño, pues haciéndose una a la crema. Número 2. Mira-san wa kono news o shiteimasu ka? ¿Conoces esta noticia? ¿Estás al tanto de esto? Y dice, shiranai to omoimasu. Creo que no la conozco, creo que no lo sé. Que no me había enterado. Por ejemplo. Fijaos que, recordad, el verbo de saber, conocer, el verbo shirimasu se tiene que conjugar en forma shiteimasu para hacer la afirmativa, pero en negativa no se dice shiteimasen, sino que se dice shirimasen. Al pasarlo a informal, cambia la forma nai. Entonces hacemos shiranai, ¿vale? Shiranai to omoimasu. Creo que no la conozco. Venga, vamos entonces con la número 3. ¡Oh, qué buena pregunta! Esta es una buena pregunta para hacérsela en japonés. Shigoto to kazoku to dochira ga taisetsu desu ka? Entre el trabajo y la familia, ¿cuál crees que es más importante? Dochira ga taisetsu desu ka? ¿Cuál es más importante? Y la respuesta que nos da, dochira mo taisetsu da to omoimasu. Ambos son importantes. No se moja. Ambos son importantes y ya está. Y dice, dochira mo taisetsu da to omoimasu. Creo que ambos son importantes. Ya está, una respuesta muy neutral. Esto parece Suiza. Número 4. Nihon ni tsuite do omoimasu ka? Este ni tsuite no lo hemos visto hasta ahora, creo. Pero bueno, significa acerca de, ¿vale? Podría confundirse con la partícula wa, ya que estamos hablando de un tema, ¿vale? Podríamos decir, Nihon wa do omoimasu ka? ¿Qué te parece Japón? Pero en este caso lo que haríamos sería introducir a otra persona o otro tema y que de esa forma simplemente preguntáramos. Es que sí, en este ejemplo lo más lógico sería preguntar a otra persona, introducir a esa persona con el wa. Por ejemplo, yo que sé, Mira-san wa Nihon ni tsuite do omoimasu ka? Y luego la misma pregunta a otra persona, simplemente cambiando el nombre y preguntando con la partícula wa en ascendente. Por ejemplo, Santo-san wa, porque ya se sobreentiende de que estás hablando de lo mismo, de Nihon ni tsuite do omoimasu ka, y en lugar de decir toda la oración, simplemente cambias el tema. El tema es la persona. Entonces, misma pregunta, pero cambia el tópico, cambia el tema, que sería la persona. Acordaos que eso no sería el sujeto, ¿vale? Gramaticalmente en japonés, evidentemente. En español, pues, es otra historia. Entonces, bueno, dice Nihon ni tsuite sobre Japón, do omoimasu ka? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Y dice Bukka ga takai to omoimasu. Dice que los precios que le parecen caros. Dice takai to omoimasu. Creo que son caros. Pues yo creo que no, la verdad. Para vivir donde vivo más barato que en Madrid. Y yo creo que cualquier persona más o menos aquí gana un sueldo bastante mayor de lo que ganaría alguien en sus mismas condiciones en una ciudad como por ejemplo Madrid o Barcelona. Así que yo no lo veo tan caro, la verdad, el nivel de vida aquí. Hombre, evidentemente si te vas a comparar el tamaño de las casas, el precio del metro cuadrado sí es muy caro. Eso sí lo puedes comparar bien. Pero no sé, restaurantes y demás, a mí me parece más barato que España, en muchos sentidos, excepto, bueno, tema de carnes y cosas así, ¿vale? Ahí ya sí que se va de madre.
Eso de que una manzana aquí te cueste lo mismo que 1 kilo en España. Para echar de comer aparte, básicamente. Bueno, vamos con la número 5. Shokuji no mae ni oinori o shimasu ka. Dice, ie, shimasen ga, itadakimasu to iimasu. Recordad el mae ni, que lo habíamos visto en el vídeo anterior, creo que fue. Bueno, en realidad hace 2 vídeos, porque el vídeo anterior es la parte 1. Maldita sea Windows. Y dice, antes de comer, Shokuji no mae ni oinori o shimasu ka, rezas. Y dice, no rezo, ie shimasen ga, itadakimasu to iimasu. Pero sí digo itadakimasu. Ya sabéis que en japonés no decimos que aproveche, como en español, a la gente, sino que damos las gracias a la comida en lugar de decirle a otro que coma bien. Simplemente se agradece por la comida y ya está. ¡Pum! Itadakimasu y a comer. Y cuando acabáis de comer, esto ya como dato extra, se dice Gochishou-sama deshita. Que sería algo así como en plan, pues que estuvo muy rico y que ya volveré. Cuando lo decís en un restaurante, a la hora de iros, pues en vez de coger y decir ya, pues hasta luego, pues simplemente te despides diciendo Gochishou-sama deshita, estaba muy rico. Y ala. Y hasta luego. Número 6. Ay, qué bonito, mira. Te enseñan cultura y todo. Ya no me acordaba de esto. Dice, Kaguya Hime wa tsuki e kaeranakere wa narimasen to iimashita. Soshite tsuki e kaerimashita. Owari. ¿Owari? Okasa, watashi mo tsuki e ikitai. Esto es un diálogo, ¿vale? Dice que la princesa Kaguya debía volver a la luna. Y bueno, dijo que debía volver a la luna, eso. Y dice, Soste, además, volvió a la luna. Y fin. Y dice, Owari, ¿cómo que fin? Mamá, yo también quiero ir a la luna. Okasa, watashi mo tsuki e ikitai. Así quejándose. Esto pues sería el fragmento de leyendo la historia de esta, de Kaguya. Que si mal no recuerdo, esperad, porque a lo mejor me estoy confundiendo. Kaguya no es la que se transformaba en cisne o algo así, y que estaba tejiendo y no dejaba que nadie la viera, y un día alguien le abrió la puerta y entonces se transformó en cisne y se largó. No, me estoy confundiendo. Uf, ahora me estoy haciendo un lío con las fábulas. Bueno, podéis googlear quién es Kaguya, la princesa Kaguya, y os enteréis de la historia, que yo no me acuerdo. Venga, número 7. Bueno, espérate, de esta no hemos explicado nada. Ah, vale, el Toimashita. Nada, esto lo hemos explicado antes. De lo que dijo, vaya, es para hacer un... ¿Cómo se dice? Un quote. Una cita sobre lo que alguien ha dicho. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Número 7. Kaigi de nanika ike no imashita ka. En la reunión, Kaigi de nanika algo. Ike no imashita ka. Dijiste alguna opinión. Iken es el punto de vista, opinión, ¿vale? Dice, hai. Mudana kopi ga oito imashita. Sí, dije que se hacen muchas fotocopias innecesarias. En plan, mudana es despilfarrar, innecesario, ¿vale? Kopi ga oi, que hay muchas copias, hacen muchas copias. Toimashita, dije, ya está. Nada, ¿qué más? Número 8. 7月に京都でお祭りがあるでしょ? En julio hay matsuri en Kioto, ¿verdad? Y dice, arimasu.
Joder, qué seco. Podría haber respondido, ¿arimasu yo? Claro que sí. Algo así. Y nada, bueno. En julio, pues el Matsuri que hay en Kioto es el... lo diré. El Obon. Efectivamente, lo de los barquitos de lanzarlos por el río y bailar alrededor de una torre y que prendan fuego a las montañas, el Gozan Okuribi. Gozan Okuribi se dice. Lo de los barquitos es el Toro Nagashi con los Chochin. Chochin son farolillos, ¿vale? Y lo de bailar alrededor de la torre, el Bonodori. Los bailes del Bon. Bon, bon, bon. Con los taikos ahí, con los tambores gigantes. Bum, 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 bum. Y la gente bailando de forma tradicional. Muy divertido. Cabe destacar que cuando yo fui, y hay un vídeo sobre esto, fui a ver lo de las montañas. Poner fuego a las montañas y que se vieran kanjis y demás. Y personalmente me supo a poco. Lo único destacable... Bueno, lo cuento en el vídeo, podéis echarle un vistazo. Fue una pelea entre un señor y otro chico joven que no se quería sentar. Y el señor estaba todo el rato diciendo de una manera muy ruda y muy cerrada, con un acento de Kansai que me partía de risa. Digo, ahí yo quiero insultarlo también así. Me parecía muy divertido. Eso fue creo que lo más destacable de ese día, no me acuerdo qué más. Bueno, y la fuente de la estación de Kioto también. Era muy entretenido. Podéis echar un vistazo al vídeo. A ver, vamos a leer un poquito antes de meternos con los ejercicios. A ver si habéis escrito algo. Como dice Eva Triceratops, no pasa nada que todo lo malo sea que nos escuche en directo. Pues ojalá. De Mystery Go dice, la realidad es que la mayoría eligen Shigoto. Pues sí. Y dice, esa era Yuki Onna, ¿no? Ah, pues igual sí, es verdad. Pues ¿quién era la Kaguya? Espérate. Es que me suena, pero da igual. Luego le echaré un vistazo. Maldita sea. El lío de fábulas que tengo en la cabeza. Bueno, vamos con los ejercicios. Puf. Estoy medio ahogado y todo. De tanto cabreo. Tanto tragar. Venga. Número 1. Mira-san wa kaigishitsu ni imasu. Y tenemos que transformar esta oración a creo que. Entonces transformamos el verbo a forma diccionario, iru, y ponemos el to o moimas al final. Pues con el resto lo mismo, los pasamos a forma diccionario más el to o moimas. En el número 2 preguntamos y respondemos con el de la misma forma. La oración en informal más to o moimas. El número 3 trabajamos lo mismo, pero nada. Trabajamos lo mismo. Kanji no benkyou wa omoshiroi to omoimasu. Vale, aquí termina en adjetivo. Yamada-san wa hontou ni yoku hataraku to omoimasu. Esto es un verbo normal. Aquí adjetivos. Aquí... ¿Por qué ha puesto esto? Ah, vale, porque tenemos una de cada, fijaos. La primera es un verbo, adjetivo i, adjetivo na y un sustantivo, porque así trabajamos todo. Número 4. ¿Qué vas a hacer? Añadimos aquí un par de adverbios, amar y totemo. Y lo mismo. Vale. No respondemos simplemente hai o ie, sino que respondemos, por ejemplo, con palabras ya. No introducimos, introducimos algo más. Pero aquí también hacemos lo mismo. ¿Por qué repite los ejercicios? Este libro está tonto. En fin. Pues es lo mismo que el ejercicio de arriba. Número 5. Nihon no anime. Omoshiroi desu ka? Omoshiroi. Ah, no, claro. Nitsuite. Vale, aquí vemos el nitsuite.
¿Y qué piensas? ¿Do omoimasu ka? Pues Nihon no anime ni tsuite do omoimasu ka. Y podemos responder, pues por ejemplo, omoshiroi to omoimasu. Es interesante y divertido. Omoshiroi es un adjetivo que puede significar varias cosas. Uy, mira qué graciosos estos. Ejercicio 6. ¿Quién es esto? Kim Bok-si. Ah, Martin Luther King. Madre mía. Vale. Y tenemos que utilizar el to y más ta para hacer un quote. Jolín, nunca me sale la palabra en español. Para citar lo que otra persona dijo. Y tenemos aquí, creo que es sí, tengo un sueño. Sí, es Martin Luther King. Galileo. ¿Cómo han simplificado esta frase? Dice Chikyuwa ugokimasu. Vale. Pues estupendo. La Tierra se mueve, vale. Mirad. Einstein. Dice, Watashi wa tensai yarimasen. Dice, yo no soy un genio. Franklin dice, Jikan wa okane desu. El tiempo es oro. Y por último, Gagarin. ¿Quién es Gagarin? Gagarin. No entiendo esta. Gagarin. Gagarin. ¿Quién es Gagarin? Vamos a mirar en el vocabulario. ¿Qué leches es esto? ¿Esto dónde está? Esto es de cuando os lo enseñé el otro día. Uf. Lección 20. 21. 22. No, estamos en la 21. 21. A ver. Personajes históricos. Yuri Alexeyevich Gagarin. Vale, pues este y mi bendita ignorancia, ni idea. Será el primer ruso que, por la frase que dice, será el primer ruso que viajó al espacio. Aparte de que leemos con el casco espacial. Y dice Chikyuwa aokatta desu. La Tierra era azul. Vale. Pues aquí se demuestra un poco de la incultura de Ji-chan. Dejadme en los comentarios si conocíais a este tipo, al Gagarin. Porque yo creo que... Yo nunca lo he escuchado, la verdad. Mira, Ana dice Yuri Gagarin. Vale. Pues muy bien. El misterio dice astronauta ruso. El primero en ir al espacio. Vale, pues aquí queda un poco demostrado mi ignorancia en cuanto a eso. De hecho, juraría que el primero había sido americano. No lo sabía. Bueno, hemos aprendido algo. Hoy ha sido un día productivo. Venga, vamos entonces a continuar. Número 7. Hasta Yasumi des. Hasta Yasumi de Sho. Ah, vale, cambiar a la forma de Sho para confirmar en plan, ¿verdad? Mañana descansas, ¿verdad? Dice Okinawa, Umiga. Kirei de Sho, el mar de Okinawa es muy bonito, ¿verdad? Y así con el resto. Y la número 8... ¿Qué? Ah, vale, tenemos que preguntar también, como en el anterior, con el de Sho. Ya nos hace las preguntas, ya las tenemos aquí. Y la respuesta, si es afirmativa, utilizamos el y afirmamos. Por ejemplo, en este caso nos dice Nihon wa tabemono ga takai de Sho. Y dices, takai desu. Sí, es cara. Excepto si te vas al Hama Sushi y te pones morado a comer sushi de una calidad más que aceptable, mucho mejor que muchos restaurantes en España, y te comes 2 piezas de sushi por 100 yenes, lo cual es muy, muy rentable. Te comes 8 platos que has amortizado tus 8 por 64, 6 euros y medio, y con eso has cenado. Y encima el agua es gratis, porque aquí en este país el agua es gratis y el té también es gratis. Y ya está, y no te hace falta gastarte mucho
y puedes hacer una comida por 6 euros o una cena por 6 euros. Depende de lo gordo que seas. Si quieres comer más, pues más. Pero con 8 platos ya te llenas de sobra, yo creo. Ese es el truco que os sugiero hoy, si venís a Tokio. Os vais a Takada-no-Baba y os buscáis un Hamasushi. Que nada más que hay uno, pero bueno. Venga, ejemplo número 2. Sono cámara wa takakatta desho. Esa cámara fue muy cara, ¿no? Y dice, sonna ni takaku nakatta desu. No, para nada fue así de cara. Sonna ni es como no para nada. Takaku nakatta desu, no fue cara. Negando el adjetivo. Y bueno, de aquí pasamos a la parte esta del oral. Fijaos que aquí tenemos la forma nakereba narimasen en informal, ¿vale? Dice tsukaikata ni ki o tsuke nakereba naranai to omoimasu. Es decir, sobre la forma de utilizarlo, debes guardar cuidado, creo. Es decir, creo que debes tener cuidado con la forma de usarlo. Respecto a internet, que hablan de internet. Y dice que es muy útil, pero que debes tener, que cree que debes tener mucho cuidado. Porque te pueden entrar viruses o te pueden pegar pantallazos azules que te jodan un directo. Maldita sea internet. Bueno, en este caso Windows. Internet no tiene la culpa. Número 2. Aquí, ima hoso ga arimashita ne. Nanto imashita ka. Nada, que... Bueno, esto que el anuncio este que se hace por el altavoz dice, ¿qué dijo? No me enteré. Estoy sordo. Y le explica, Kyo wa 9 時半から naka ni hairu koto ga dekiru, que se puede entrar desde las 9:30. Toimashita, dijo. Ahí haciéndole cita. Y dice, so desu ka, arigatou gozaimasu. Esto, por ejemplo, este tipo de frase, tuve que usarla hace 3 meses más o menos. Por ejemplo, cuando hubo un accidente en el metro y bueno, no me enteré bien de lo que estaban hablando por megafonía. Primero porque iba con los auriculares puestos y no me enteré de nada. Estaba a mi bola. Y de repente vi que todo el mundo se bajaba y que había parado el metro en una parada sin más. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Y tuve que preguntar. Y pues utilicé esto. Antoita no. Sería en informal. ¿Y qué más? Vamos con la 3. Nada, el práctica del desho. Dice, Niigata datta desho. Estaba muy petado de gente, ¿verdad? Dice, honto ni nigiyaka deshita. Sí, estaba a abarrotar. Porque se fue a un matsuri de Osaka. Que también tengo un vídeo sobre un matsuri en Osaka. El matsuri de los Uchiha. Qué pena que no me hubiera podido llevar el sombrero con el blasón aquel. Me gustaba muchísimo. Y bueno, vamos entonces con la parte final. 2 ejercicios de audio. Y aquí repasamos pues los verbos en forma informal. Aquí hacemos ya oraciones también con todas las formas gramaticales que hemos visto. Y evidentemente tenéis que ponerlas en informal porque estamos haciendo el toimashita, el dijo. Y tenéis que coger, pues, por ejemplo, yo qué sé, a ver, pues lo que dijo la anterior, esto de aquí, y pasarlo a informal para decir lo que dijo esa persona. Ojo que aquí dice A, que no os pille, ¿vale? B, anterior, A, todavía la anterior. ¿Vale? Ojo con eso. ¿Qué más? Número 5. Nada, práctica para el desho, con lo cual tenemos que poner todo en informal otra vez, lo que tenemos aquí en el medio.
Onaka ga suita desho. ¿Tienes hambre, verdad? Nanika tabemasenka, ¿no quieres comer algo? Aquí está mi reading favorito sobre los canguros. Me encanta este texto. Es mi favorito de todo el libro este, ¿vale? Te cuenta la historia de cómo el capitán James Cook llegó a Australia y cuando vio por primera vez los canguros se quedó flipando y dijo, ¿qué leches es eso? Y le preguntó a los aborígenes que estaban por allí. Dice, ¿y esto qué es? Y los aborígenes, por lo que le dijeron, fue kangaroo. ¿Qué significaba? No lo sé. Wakaranai, como veis aquí. Y entonces, Cook, desde ese momento, pensó que ese animal se llamaba kangaroo, que se llamaba canguro, cuando lo que en realidad querían decirle era que no lo sabían, que no le habían puesto nombre. Y así es como se bautizó al canguro. Menudo spoiler os he hecho. Pero es muy divertida esta historia, me gusta mucho. No sé cuán verídica sea, pero a mí me encanta y la suelo contar casi siempre. Mira, fijaos, ya en el 7 ahora nos mandan otro tipo de ejercicio. En el anterior nos habían dicho escribir, ¿vale? En un diario. Ahora es, Namae ni tsuite omoshiroi hanashi ga arimasu ka? ¿Tienes alguna historia interesante sobre nombres? Y dice, hanashite kudasai, habla. Con lo cual aquí ya empiezas a hacer expresión oral. Ya después de 20 temas nos tocó expresión escrita y ahora expresión oral. Ya el libro ya se empieza a poner interesante, ¿verdad? Y con esto acabaríamos la lección 21. Así que vamos a ver cómo vamos de tiempo. Nos quedan 25 minutos. Y no hay comentarios. Así que vamos a meterle el turbo en la última lección. La última lección de hoy. Esta es un poco enrevesada porque vamos a dar oraciones de relativo, ¿vale? Vamos a coger un poco de aire. Bueno, venga, vamos entonces. Lección 22. Daini Yunika Bunke. Empezamos con los patrones de frases. Kore wa Mira-san ga tsukutta keki desu. Esta es la tarta que hizo Mira-san. Fijaos, partícula wa para hablar del tema. Esto lo que tenemos que hacer, os voy a enseñar un truco. Esto me costó muchísimo entenderlo en su día, ¿vale? Para mí fue bastante difícil, lo admito. El truco que yo vi es que podemos desglosar, evidentemente, como buena oración de relativo, la oración en dos partes, ¿vale? La primera sería kore wa y lo que hay después del verbo keki desu, ¿vale? Kore wa keki desu. Mira-san ga tsukutta. Vale, las desglosamos así. Entonces lo que hacemos es meter esa segunda oración, Mira-san ga tsukutta, en medio. De esa forma decimos que lo que decíamos antes era kore wa keki desu. Esto es una tarta. ¿Qué tarta es? Mira-san ga tsukutta keki desu. Es la tarta que hizo Mira-san. En este caso, si tenéis idea de inglés, también podéis pensar en cómo se hacen las oraciones en inglés. No hay una palabra como en español que sea el que. Vale, sí, ellos tienen... Vale. Esto no es del todo cierto porque en inglés podemos poner el where, el that y demás. Palabras que pueden funcionar como nexos, pero también se pueden omitir. Por ejemplo, yo que sé, el libro que compré, puedes decir the book that I bought, o puedes decir the book I bought. Entonces no utilizas la palabra clave, o sea, no utilizas el that en este caso. The place where I was, the place I was, puedes omitirla igualmente. Pues esto pasa en japonés, no tienen una palabra como tal, entonces utilizan esa mecánica.
el poner el sustantivo ahí después del verbo, ¿vale? Así se realizan las oraciones de relativo. ¿Qué más? ¿Qué más? Número 2. Asoko ni iru hito wa mirasan desu. Pasa lo mismo. Asoko ni iru. Vale. ¿Qué es lo que hay? Una persona. La persona que está ahí. Y lo ponemos al principio. Como tema. Así introducimos a la persona. ¿Vale? Asoko ni iru hito wa mirasan desu. La persona que está ahí es Mira-san. Número 3. Esto vais a ver que sigue exactamente la misma mecánica para todo. O sea, si lo habéis entendido bien, y creo que me he explicado bien, va a ser muy sencillo de entender. Kino naratta kotoba o wasuremashita. La palabra que aprendí ayer la he olvidado. ¿Vale? Veis que puede incluirse en cualquier punto. O sea, puede ir al final con el des, puede ir antes del wa para un tema, puede formar parte como un objeto directo, ¿vale? ¿Qué es lo que olvidaste ayer? Pues la palabra que... O sea, ¿qué es lo que olvidaste ayer? ¿Qué es lo que olvidaste? La palabra que aprendí ayer. Número 4. Kaimono ni iku jikan ga arimasen. No tengo tiempo para ir a comprar. Kaimono ni iku jikan ga arimasen, sí. Sí, ¿no? Sí. Kaimono ni iku jikan ga arimasen, sí, vale. Eso. No sé por qué me he quedado ahí rayado. Debun. Vamos con las frases de ejemplo. Kore wa Pandi no chouyo de totta shashin desu. Sou desu ka. Sugoi desu ne. ¿Y qué es Pandi? Porque esto no me acuerdo de esta palabra. Me he quedado todo rayado. Aprendiendo palabras en directo, repasando japonés en directo. Uy, uy, uy. Pandi. ¿Qué leches? ¿Esto no aparece en el diccionario? ¿Perdona? ¿Minna no Nihongo? Vamos a ver. ¿Qué leches es Pandi? Lección 22, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué leches es esto? Pandi no Chouyo. A la gran muralla. Madre de Dios. Vale. Pues... os juro que no tenía ni idea. No conocía la forma de decir la gran muralla china. Pues bueno. Una palabra que es que... Si la usé la debí usar en este tema y no la he vuelto a usar en mi vida. O sea, no he vuelto a decirlo, pero para nada. Wow. Repasando japonés en directo, total. Creo que esta es una buena pregunta para ponerle a alguien en plan reto, en plan a ver si conoce lo que es. Muy interesante. Bueno, pues eso. Esta es la fotografía que tomé de la Gran Muralla. Vale, pues eso. En la Gran Muralla, perdón. Kanri no Chouyo de. ¿Vale? En la Gran Muralla. Y dice, "So desu ka, sugoi desu ne". Ah, ya veo, es impresionante. Número 2. Karina-san ga kaita e wa dore desu ka. ¿Cuál es el dibujo que ha hecho Karina-san? Dice, are desu. Ano umi no e desu. Es ese dibujo del mar, dice. Número 3. Ano kimono o kiteiru hito wa dare desu ka. Aquella persona que lleva puesto un kimono. Aquí ya empezamos a ver cómo se pone la ropa. Me parece que es en este tema cuando vemos que dependiendo de la ropa que se ponga, se tiene que poner... O sea, el verbo que se utiliza de una forma o de otra. Es decir, lo que te pones por encima
de la cabeza se dice con kimas. Lo que te pones por las piernas se dice hakimas. Lo que te pones en la cabeza es kaburimas. Lo que te pones en la cara, lo que te cuelga, básicamente, las gafas, por ejemplo, sería kakemas. Y luego ya, esto ya no te lo trae el libro, pero os lo comento yo. Por ejemplo, piercings, guantes, ¿qué más? ¿Qué más? Eso, básicamente. Sería con el verbo shimas, ¿vale? Así como dato adicional. Y nada, eso. Pues seguimos con las oraciones de relativo. Número 4. Yamada-san, Oku-san ni hajimete atta tokoro wa doko desu ka? Dice Osaka yo desu. Dice Yamada-san, ¿dónde viste por primera vez, dónde conociste a tu esposa? Y nada, pues le dice que la conoció en el castillo de Osaka. ¿Qué más? Fijaos que aquí el desglose de esta oración, por si acaso os puede parecer un poco complicado, Yamada-san no lleva partícula porque le está llamando la atención, ¿vale? Dice Okusan ni atta. Recordad que el verbo aimas siempre lleva la partícula ni, ¿vale? Hajimete sería el adverbio de por primera vez, por eso va aquí en medio, ¿vale? Hajimete atta. Y por último, tokoro es para el lugar. Y como es y va ahí porque es una oración de relativo. Después la partícula wa porque habla del tokoro, del sitio. Aquí todo esto es más información que nos da sobre el sitio. Okusani hajimete atta. Y para preguntar cómo es un sitio, pues el doko, evidentemente. Vamos entonces con la número 5. Kimura-san to itta konsato wa dou deshita ka? El concierto al que fuiste con Kimura-san. ¿Cómo fue? ¿Qué tal estuvo? Dice, totemo yokatta desu. Estuvo muy bien, estuvo genial. Dice. ¿Qué más? Número 6. ¿Dou shimashita ka? Dice, kino katta kasa nakushimashita. Dou shimashita ka, perdón. Es una forma de preguntar ¿qué te pasa? O algo así, ¿vale? Y le explica que el paraguas que compró ayer, kino katta kasa, nakushimashita, lo perdió. Se lo debe dejar en el tren o algo. O alguien se lo robaría. Número 7. Dice, Donna uchi ga hoshii desu ka? ¿Qué tipo de casa te gustaría tener? Dice, Hiroi niwa ga aru uchi ga hoshii desu. Quiero una casa, uchi ga hoshii, ¿cómo? Hiroi niwa ga aru, que tenga un jardín muy amplio, muy ancho. Hiroi. Número 8. Nichiyoubi sakka o mini ikimasen ka? ¿Quieres que vayamos el domingo a ver el fútbol? Dice, sumimasen. Nichiyoubi wa chotto tomodachi ni ao yakusoku ga arimasu. Dice, el domingo tengo ahí una promesa de ir a ver quedar con un amigo. Tomodachi ni ao, quedar con un amigo. Va a ser que no va a ir al fútbol contigo. Y nada, ¿qué más? A ver. Espera, a ver. Nada, de esto sí, ya lo explicamos todo. Sí, vale. Perfecto, vale, no queda nada. Entonces vamos a la parte de conversación. Aquí hay algo interesante. No veo nada. Nada. Todo esto así un poco de repaso. Y de ejercicios, pues aquí veis que tenemos Kataboshi, nada, esto oraciones de relativo.
Neoshite Hirohito. Esto para dar un poco más de información sobre las personas con oraciones de relativo. Por ejemplo, la persona que está hablando por teléfono. Bueno, ¿quién es? Al revés, aquí te hacen la pregunta al revés. Te dice, ¿quién es Mira-san? Y tienes que responder la persona que está hablando por teléfono. ¿Quién es, yo qué sé, Sato-san? Es la chica que está haciendo fotocopias, por ejemplo. Algo así. Luego en el número 3 dice, ¿quién es? Sí, ¿quién es la persona que tiene, por ejemplo, a Kaikutsu? ¿Quién es la persona que tiene los zapatos rojos? Pues esta mujer que se llama Hayashi-san. Pues así diríamos. Luego en el número 4... En este tema es muy divertido porque puedes jugar si... Yo me acuerdo que esto lo jugué una vez con compañeros para... como el quién es quién, ¿vale? Fue muy divertido. ¿Qué más? Aquí más oraciones de relativo. Santo-san ni moraimashita. Santo-san ni moratta kohyo totemo oishii desu. Vale, más oraciones de relativo con lo que tenemos aquí entre no sé cómo se llama esto, entre un menor que y un mayor que. No podían haber puesto paréntesis, ¿no? Tienen que poner esos símbolos raros, vale. Maldita sea, editores del libro. Número 6. Kare ni ageru omiyage o kaimasu. Compraré el regalo que le daré a mi novio. Pues eso, más oraciones de relativo básicamente. En la 7 lo mismo. Pie a la 8 tenemos una parte final que era como lo que vimos antes de promesa o tiempo. En este caso nos dice Hiruoha no taemashita ka. Y la respuesta que nos da dice Ie taberu jikan ga arimasen deshita. No tenía tiempo para comer. No tenía tiempo de la comida. Sí, algo así. No tuve tiempo para comer, básicamente. Tiempo, promesa y cosas que hacer. Pues Shigakuso ikuyo jigarimasu. Tengo cosas que hacer yendo al ayuntamiento. Pues ya está, eso. Renshu shi. ¿Qué hay aquí de interesante? Seta kiteiru. No nos pone pantalones ni nada. Simplemente nos da el verbo kimasu. Llevar puesto por encima. Oraciones de relativo, prácticas. Eso es lo que me pasaba a mí. ¿Qué tipo de trabajo quieres hacer? Uno en el que pueda utilizar japonés. Y por eso empecé a dar clases y a traducir porno y a hacer un montón de cosas. Bueno, hacía otras traducciones también, no solo porno. Pero esa fue uno de mis trabajos muy destacables. Ejercicios finales. Vengan, para acabar, que nos quedan 9 minutos. Bueno, en realidad, ahora este vídeo no va a durar 2 horas. Así que podría acabar más tarde sin problema. Pero da igual, vamos a acabarlo bien en tiempo. 2 ejercicios de audio. Aquí tenemos más oraciones para practicar más oraciones de relativo. Aquí tenemos interrogativos muy divertidos que ya los echábamos de menos, segurísimo que sí. ¿Qué más? Esto. Más oraciones de relativo. Más oraciones de relativo. ¿Y esto qué es? Konbini nani shi ni ikimasu ka. Ay, esto es una encuesta de cuando vas al... La de la izquierda es cuando vas al konbini. O sea, ¿qué vas a hacer al konbini? La mayoría va a comprar un bento porque son vagos y no cocinan. Y esta parte de aquí de la derecha es que cuánto sueles gastar cuando vas al konbini. La mayoría entre 501 yenes y 1000 yenes. Jolín, pues ya compráis, me cago en la leche.
porque, bueno, si te vas a comprar un Vento no te suele costar más de 500 yenes, suele costar 400 y pico más o menos. Así que bueno, ya se van a comprar bebida también o algo, yo qué sé. Bueno, y lo último, ya sabéis que ahora nos meten un ejercicio extra. Dice, Anata no kuni ni konbini ga arimasu. ¿En tu país hay konbinis? No, en España no. Nani o suru koto ga dekimasu ka? ¿Qué puedes hacer? Y así acabaría este tema y nos tocaría el último repaso antes de los 3 últimos temas. Fukushu F. Aquí nos tocaría pues un repaso de un montón de cosas. Este viene genial. Este apartado es buenísimo porque repasas todo. Repasas formas verbales, repasas informalidad, repasas de todo. Y llegaríamos al tema 23. Pero esto lo vamos a dejar para mañana. Que mañana será el último vídeo, donde haremos 23, 24, 25. Y terminaremos todo el Minna no Nihongo. ¡Ah! Con esto acabaríamos los directos. Y solamente me quedaría recordaros 2 cosas. Lo primero, hay una encuesta en YouTube. No sé si os saldrá de forma normal o si tendréis que ir al canal y a la parte de comunidad, que me gustaría que completarais. He puesto la opción, y yo sé que la mayoría de gente, evidentemente, los que no quieran o no puedan pagar van a poner que van a querer las clases gratis, pero yo he puesto la opción ahí por poner, no implica que vaya a dar clases gratis, ¿vale? Quiero realmente vuestra opinión sincera. Si valoráis realmente el trabajo de enseñanza, pues supongo que si alguna vez habéis enseñado o alguna vez habéis valorado realmente los conocimientos, no pondréis eso. Mucha gente que sí, que coge y dice, pues quiero clases gratis. De hecho, vaya va ganando, me cago en la leche. En fin. Os voy a leer lo que sale en la encuesta ahora mismo. Y puse, en la anterior encuesta salió ganadora la opción de clases de japonés. Segundo puesto, curiosidades del idioma. Y tercero, vídeos cortos enseñando cosas a pie de calle sin edición. Vale, entonces la pregunta que yo os hago es, así que una nueva encuesta para reforzar opiniones sobre las clases. Y puse 5 opciones. La primera, vídeos de clases explicativas en detalle por un módico precio. Es decir, vídeos, pues... que yo que sé, todavía no he pensado ni en precio ni nada, ¿vale? No será algo asequible, yo que sé, 1 euro, 2 euros o algo así. Que sería pues de forma privada, no sería pública. Luego, evidentemente, lo que va ganando, no sé por qué puse esa opción. Clases gratis, en detalle, tema por tema y todo muy explicado. Si es que la gente por pedir que no sea, vaya. Luego otra opción, la tercera, vídeos cortos explicando tema por tema sin mucho detalle, es decir, más o menos como lo que estamos haciendo aquí en los directos, pero separado por temas, ¿vale? Sin entrar mucho en detalle, pero un poquito por lo menos. Y lo último, las 2 últimas opciones, me gustan las encuestas y lo que haces, veré lo que sea porque sí, porque me gusta todo. Y por último, yo no voté eso, quiero que hagas y déjalo aquí escrito, que por ahora nadie lo ha votado. Así que bueno, pasaros por ahí y votad. Y ya veremos lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Dios, me quedo sin aire. ¿Y qué más me queda por decir? Nada, que muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Antes éramos 10, ahora quedamos 7 y 8 disparejos en YouTube y Twitch. Pero bueno, eso, que muchas gracias. Que le deis a like fuertemente, que comentéis, que compartáis y todas esas cosas. ¿Y qué más? Vamos a terminar de leer los comentarios. Spectre dice, voy a echar de menos un ratito por las tardes contigo. Eso no quita que no pueda hacer otros directos. Mi intención era seguir haciendo directos por Twitch. De hecho, todo el que esté en YouTube y no me siga en Twitch, pues id a Twitch y seguirme o suscribiros o lo que queráis. Que por Twitch seguiré haciendo directos
Y luego ya veré lo que resubo o no resubo a YouTube. A lo mejor resubo fragmentos o cosas así. Todavía no lo he pensado. ¿Qué ha pasado en los seguidores de Twitch? Que acabo de ver ahora 87 si antes estábamos en 90. What the fuck. Eddie García dice, excelente, gracias Rubén por estas clases, no hay de qué. Spectre dice, yo he puesto que hagas lo que tú quieras, un poco de libertad. Yo estoy de acuerdo con esas clases, pero pagando, claro. Pues muy bien, gracias Spectre por valorar realmente la enseñanza. Ana Daye, gracias a ti, gracias a vosotros. Spectre, oye, Mira-san, ¿no se parece al del programa Funniest Guy Kokujin? ¿A quién? ¿A Kamikiri Jason? ¿Dices? No sé quién es. No sé quién es. ¿Al que te refieres? Si no. De Mystery God. Para lo de las clases de pago podrías usar Patreon y poner un precio mínimo o algo así. Me imagino que lo conocerás. Sí, de hecho tengo un Patreon abierto. Pero dejé de usarlo porque... al principio tenía 3 personas que me donaban. Después una de esas personas me hizo una donación importante en forma de programas, o sea, de... ¿cómo se dice? De case, para poder seguir editando y demás. Y claro, dejó de donar ahí porque no compensaba. De hecho, Patreon se lleva un porcentaje, que lo entiendo, ¿vale? Y luego la otra persona que... Luego el otro de los donadores dejó de donar sin más. Y el último que queda me sigue donando a día de hoy de forma privada por PayPal. Porque de esa forma no hay intermediarios, entonces va íntegro para mí. En este caso, pues todavía no sé cómo gestionarlo, si mediante la suscripción de Twitch y hacer vídeos en privado en Twitch para esos seguidores, o sea, perdón, para esos suscriptores, o cómo gestionarlo. Todavía no lo tengo decidido del todo. Si tenéis ideas y demás, me lo podéis comentar por Discord, podemos hablarlo. Y sí, es cierto, quizás Patreon sea la forma más válida, supongo, no sé, o a través de aquí de la suscripción de Twitch, no lo sé. Eso lo podemos valorar. ¿Qué más? Voy to Twitch, muchas gracias por todo, intentaremos aprovecharlo. Muy bien, pues espero que os cunda, lo tendréis aquí en Twitch. Creo que un mes en Twitch. Y en YouTube no los voy a borrar, se van a quedar ahí de manera indefinida, vaya. De Mystery God, gracias, hasta mañana. Pues hasta mañana, mañana será el último día, chicos. Así que poneros las pilas y a tope. Vamos a terminar el libro juntos y luego ya podéis revisionar todo tranquilamente. Así que bueno, nada más, vamos a revisar que no quede ningún comentario por YouTube. Aquí queda. The Master dice muchas gracias, Ense. Viéndolo desde el trabajo, siguiendo las clases y aprendiendo. Saludos desde Lima, Perú. Pues un saludo y que tengas buen día en el trabajo. Cuidado con el corona y esas cosas. Y nada más. Pues muchas gracias a todos. Y ya terminamos. Vamos a poner el ending, como siempre. Y se acabó. Venga, chicos, cuidaros y nos vemos, ¿vale? Chao.